que al final del día el poder público es un bien instrumental, no intrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estamos tratando de hacer cuando diseñamos un gobierno es facilitar que funcione bien, tener libertad de la coerción, libertad de dependencias, libertad de la corrupción. Queremos facilitar nuestra correlación entre otras personas para tener mercados más eficaces, tener libertad de todo tipo. Bueno, al final es instrumental. Así que esto de democracia, cuando hablas, no es solamente elegir a alguien. Tú quieres hacer un poquito más que solamente elegir, pues que él tenga el poder absoluto de hacer lo que le da la gana. Tiene que ser instrumental, y era lo que hablaba Churchill en su discurso. Para tú realmente tener una democracia tienes que hacer un poco más. Y me gustaría... Precisamente, hablando de cualquier parte del mundo y conectado a internet, invitamos ahora a arquitecto, al arquitecto Miguel Herros, quien nos acompaña cada miércoles hasta ahora para hablar sobre estructuras para crear justicia. Arquitecto Miguel Herros, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Magdiel. Tenemos un tema muy interesante hoy, que es las autoridades subnacionales, en otras palabras, las locales, y lo importante que es defender esa idea y fortalecerlas, incluso en Panamá multiplicarlas, para darnos lo que tanto anhelamos, que es libertad de libertad de opresión, de corrupción, de aquellos que quieren controlar nuestras vidas, y por la misma línea para fortalecer el derecho de propiedad, la justicia, la seguridad, facilitar el progreso social y material. Es un tema muy importante y en ello la Constitución puede hacer un papel muy importante para facilitarnos, fortalecer nuestras propias decisiones a través de los gobiernos locales. Precisamente hablamos de esto que tengo aquí en la mano. Si estás en radioencom.com lo puedes ver en las pantallas. Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional. Este es el tomo 1 que hemos estado discutiendo semana a semana, precisamente aprovechando el auge del año de la alfabetización constitucional. Nosotros tenemos poco más de 2 años, si mal no estoy, de estar hablando de este tema, basado en la comparación que haces en este libro sobre las constituciones de América Latina y otras que han demostrado tener mejores resultados. No hablamos de que si una es más avanzada que la otra, hablamos de cuáles han demostrado ser más eficaces al momento de combatir aspectos como el combate a la corrupción, valga la redundancia, lo que has mencionado sobre la libertad, y por supuesto algo de lo que muy poco se escucha, que es la eficiencia administrativa en el campo gubernamental, cuando hablamos precisamente del aparataje estatal. Suena Y yo complejo, creo, suena complicado, pero y disculpa Miguel, antes de continuar, yo recalco que tú eres arquitecto, no eres jurista. Entonces, lo que llama mucho la atención es que solemos aislar el tema a, a un grupo y mira, y en palabras del mismo Miguel Antonio Bernal, que es el que está promoviendo el tema este de la alfabetización constitucional, esto debe ser abordado en todos los niveles, por todos los ciudadanos, porque estamos hablando de que ya es un aspecto importante, Miguel. sí, es importante. La manera que yo lo veo en este tema que acabas de sacar, yo soy arquitecto y me dedico a diseñar hospitales aquí en Houston. Y los doctores son los que al final usan los Ajá. hospitales. Y no solamente los doctores, pero también las enfermeras, enfermeros, los administradores, y al final del día es para ayudar a sus clientes, que son entonces las personas con necesidades de salud. Pero los juristas, como los doctores, pueden ser muy buenos en sus tareas, pero no son los que diseñan los hospitales, ni son los que los administran necesariamente. Así que yo como arquitecto veo mi labor en lo que estoy haciendo algo similar. Ujú. Es una tecnología que no necesariamente los que están adentro del edificio constitucional saben por qué, ni cómo diseñarla, ni cómo construirla. Necesitas una especialización en eso y entenderlo como una tecnología. Cuando tú mueves, le das más poder a una persona o menos, o divides o separas el poder de una manera u otra. ¿Qué va a ocasionar esto? Y bueno, hay una ciencia atrás de esto que hay que estudiarla. Y no es lo mismo que aplicar la ley, Ujú. saber cómo diseñarla. Es como manejar el carro y diseñar el carro. Son dos cosas completamente diferentes.
no que estén completamente separadas, pero el- son dos expertise separados. Lo importante es que quien sea quien lo diseñe, debe haber un público que tenga la capacidad de entender cómo funciona y aplicarlo. Y creo que esto aplica bastante bien justo en lo que mencionas, porque al final es una constitución que, si bien no es que nos paramos todo el tiempo a conversar en la calle sobre, viste lo que dice el artículo tal de la constitución, no, no solemos hacer eso, pero sí es importante que la entendamos para muchísimas cosas y sobre todo para, uno, empoderamiento ciudadano, porque necesitamos entender cómo funciona el aparato y con base en qué ésta se rige. Y dos, porque hemos estado viendo que pues las democracias están sufriendo no solamente en la región, en todo el mundo. Y creo que parte del ejercicio de fortalecer nuestra democracia inicia justamente entendiendo por lo menos nuestra Carta Magna. Y ahora que hablamos de hacerla o rehacerla, es importante que entendamos que no es solamente llegar y poner algo bonito, sino que entendamos que lo que está allí debe ser práctico. Ahora, volviendo al tema que tú presentabas en un principio, porque hablabas acerca de los gobiernos locales. Los gobiernos locales vienen a ser, quizás como arquitecto, no sé, la parte de los cimientos, ¿no? Porque el que vive en el barrio que sea, probablemente no tenga ese acercamiento hacia un presidente o hacia un diputado, pero le queda mucho más cerca una junta comunal o conversar con su representante, con el alcalde, ¿no? Que es el que quizás puede solucionar problemas de precisamente de la comunidad, para eso están. Pero no es el primer recurso que se nos viene a la mente cuando algo ocurre. Tú ves que la gente sale y somos tan presidencialistas que aquí queremos que sea el presidente el que resuelva todo. Bueno, y es porque tiene todo el poder, no está dividido el poder. Realmente el poder de decisión está muy concentrado en el tope del Ejecutivo. Y vemos en los países donde mejor funciona el gobierno, en general, el poder está en los cimientos más bajos, los gobiernos locales y sublocales, porque no solamente los municipios, por ejemplo, en Texas o en cualquier estado de los Estados Unidos, son gobiernos locales especializados que tienen, por ejemplo, para los colegios, para Ujú. el agua potable, y vamos a entrar en eso, pero la idea es que los asuntos locales son mejor administrados por los locales, no por un gobierno distante, no por centros de poder e intereses distantes, como un gobierno central lejano y desinteresado en tu vida. Si imagínate si tú tuvieras que decidir qué es lo que va a la ropa que se va a poner tu otro significante, tu esposa o tu esposo, o sea, no creo que le gustaría a ella. Ahora imagínate que a tu esposa la vista, no tú, ni siquiera a ella, no tú, pero un vecino. Imagínate si fueran un vecino, pero un empoderado en otra comunidad. O sea, no tiene sentido. Las decisiones locales Ujú. mejor se toman por los locales, las decisiones personales mejor se toman por uno mismo. Y de este tema habla la encíclica 40 del año 40 sobre el eh, restauración del orden social. Fue por el Papa Pío Ujú. XI. Y me gustaría leer esto porque Claro. realmente da a entender lo que estamos hablando. Y aquí cito, sigue en pie en la filosofía social un principio importantísimo, inamovible e inmutable, así como no es lícito quitar a los individuos y traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e iniciativa, así tampoco es justo porque daña y perturba gravemente el recto orden social, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden realizar y ofrecer por sí mismas y atribuírselo a una comunidad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad debe prestar ayuda en virtud de su propia naturaleza a los miembros del cuerpo social, pero nunca destruirlos ni absorberlos. En otras palabras, en la esfera de lo privado, las asociaciones privadas
desconcentradas y las Claro. autoridades subnacionales son justas e instrumentales en dar las decisiones y Bueno, las acciones necesarias para poder vivir mira, yo, mejor. yo te pongo un ejemplo de lo que estamos hablando, Miguel. Aquí al frente hay unos, bueno, no sé si son de estas alcantarillados que les quitan las tapas. Ujú. Entonces, hay dos que no tienen las tapas y en estos días pues le comenté al representante, y ojo, no es que estamos hablando de que es el mismo sistema. Él me decía, mira, yo no lo puedo ver porque eso no me... O sea, no es que no quiera hacerlo, sino que tienes que hacerlo por la vía correcta, que es, en este caso me decías, el MOP. Y le Mm. había dicho antes a una persona de la alcaldía y tampoco podía. Entonces, vamos, estamos hablando de que esas cosas restan eficiencia, porque estoy seguro que uno, si pudiera, ellos pudieran así tan fácil decir, vamos a hacer, lo harían. Pero lastimosamente nos hemos acostumbrado, como tú lo decías, a que el poder lo tiene, pues, en este caso, cierto órgano y se limita a ciertas funciones. Entonces, a ver, ¿cómo podemos empezar a plantear algunas reestructuraciones en esto? Porque a mí me parece ilógico que arreglen una calle y no te arreglen la acera porque eso no le compete a esta u otra entidad. Entonces tú dices, pero ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo y de ese modo ahorrarnos plata y tiempo? Existe una equivocación en la imaginación común sobre qué es la democracia y tenemos que partir por ahí. Em, no sé si tú conocerás, me imagino que sí, muchas personas conocen la cita de Churchill que reza, la democracia es la peor forma de gobierno si exceptuamos todas las demás formas que han sido probadas de tiempo en tiempo. Ujú. Aquí lo que aparenta estar diciendo y lo que la gente entiende es como que, bueno, la democracia en contra de, o la democracia como elecciones en contra de un sistema gubernamental donde no hay elecciones. Y era exactamente lo opuesto lo que estaba diciendo Churchill. Churchill estaba hablando de sistemas como el de Panamá. Él decía que no son democracias. Tú elegir a un gobierno que concentra el poder no es una democracia, es una autocracia. Así tú estás eligiendo al poder Ok. todopoderoso. Eso él decía, eso no es una democracia. Es, él estaba hablando en el Parlamento en 1947 sobre este tema. En una Y es, monarquía constitucional. y es una monarquía constitucional, pero Ajá. constitucional y el poder está muy dividido en Inglaterra y no está dividido, bueno, separado y dividido aquí en Panamá. Y era lo que él estaba hablando. Él estuvo hablando como 40 minutos. Esa es la frase que como que resume toda la idea de él, pero tú tienes que leer toda la conferencia que él da sobre el tema para entender realmente lo que él estaba hablando. Y en gran parte es la importancia de dividir el poder en poderes subnacionales y no solamente, digamos, los municipales, pero eh, sublocales, como por ejemplo aquí en Texas, yo tengo un problema Ujú. con un alcantarillado, yo no tengo que llamar al municipio, y el municipio ¿qué le iba a importar eso? Es una calle, es un gobierno local que se encarga de los alcantarillados y del agua potable aquí en Houston. O Y sea, incluso yo he votado por nada mi que ver con el representante, gobierno federal. nada con el federal, nada con el estatal, nada ni siquiera con el O municipio. sea, Es un gobierno pero, que uno vota por pero ellos. acá se va el agua y entonces tú no puedes ir y preguntar qué está pasando en el gobierno local. Tú tienes que irte a la entidad Que que esté está los acuerdos. centralizada a ver cuándo se acuerdan, porque es que el mismo sistema, como está centralizado, se vuelve más burocrático y es como casi imposible que te den respuesta inmediata. Y son dos cosas. Uno es burocrático, que es un problema grande, pero el otro es de intereses. Una persona no está interesada en la comunidad de otro, está interesada en su propia Ok. comunidad. Y que en cosas locales es mejor que sean las decisiones locales, porque son los que tienen interés en que se recoja la basura, en que los alcantarillados no se llenen de lodo, en que el agua potable, esto nos llegue aquí en Houston de nuevo. El agua potable no es el gobierno local, ni siquiera estatal, ni siquiera el local comunitario de la municipio, sino es uno, MOD Districts se llama aquí,
Municipal Utility District, O sea, que yo voto que por alguien todavía que me más represente reducido la el Junta. espacio, ¿no? Es más reducido. Así que yo estoy votando por alguien que tiene una junta que me representa a mí y esa persona tiene un interés muy localizado en su área de jurisdicción y quiere hacerlo bien y está representando ese interés muy centralizado en una localidad. Así que aquí no falta ni una tapa, nunca falta el agua potable y los alcantarillados siempre funcionan. Y cuando no están funcionando, entonces enseguida ellos dicen, bueno, tenemos que sacar un bono, nosotros votamos por el bono, bueno, es un préstamo que lo pagamos a través de nuestros impuestos locales, en general sobre los bienes inmuebles. Así que tenemos el dinero, nosotros elegimos a nuestros representantes y ellos tienen un interés directo en hacerlo bien, o si no lo votamos y ponemos a otra persona. La realidad es que funciona perfecto este sistema, pero ahí si yo me tuviera que ir a hablar con Trump para que me saque, para que una tapa del alcantarillado, pues nunca ocurriría porque no es de interés de él. Él está pensando en otras cosas, en otros problemas. Y si tú divides la autoridad de Ujú. manera incorrecta, al final terminamos con los problemas que tenemos en Panamá. Y la gran fortaleza de los Estados Unidos se basa en esto, en que tienen tantos gobiernos locales de todo diferente tipo. Déjame nada más rapidito decirte, en el 2022, que es el dato que encontré antes de nosotros entrar en esta discusión hoy, en 2022 habían 1.593 distritos de salud. Esos son hospitales locales. De nuevo, normalmente es un distrito que una junta votada por la localidad. En Houston hay distrito de salud. En todos los Estados Unidos son 1.553 distritos. De protección contra incendios, 5.963. De alcantarillado y suministro de agua son 3.233. De drenaje de aguas pluviales son 2.424. Y el de aguas pluviales es un ejemplo muy bueno de por qué es importante subdividirlo de maneras distintas Ok. al municipio. Como el agua, los alcantarillados tienen que ir con el nivel de la tierra, tienen que ir hacia el mar y no tiene nada que ver cómo el terreno está, o ¿cómo se llama? El nivel del terreno no tiene nada que ver con el municipio, con la, ¿cómo se diría? Con el diseño en un mapa del distrito municipal. Puede ser que vayas a la izquierda, donde hay otro municipio, hacia la derecha. Así que el mapa municipal no tiene nada que ver cómo corren las aguas pluviales. Necesitas un distrito que tenga sentido con cómo corre el agua pluvial. Entonces, si corre hacia el este, bueno, necesitas un municipio de aguas pluviales que vaya hacia el este. Entonces esa persona tiene un interés, o ese municipio tiene un interés en que el agua no tirárselo a un municipio de al lado, porque no puede. Bueno, que ese sea el problema de él. No, tiene que ir hasta que llegue al río o al mar. Entonces hacen estos municipios con los mapas que van en la cuesta abajo, pues, y diseñan el mapa, su terreno, basado en esta realidad. Claro. Así que, y entonces, bueno, su interés está alineado en cómo corre el agua, porque si tú lo diseñas mal, lo diseñas basado en el mapa del municipio, bueno, quizás lo más fácil es tirarle el agua al municipio de al lado y que ellos se contengan con el agua ese. No funcionaría. Bueno, una solución es que sea estatal, que en Panamá sería pues el gobierno central, pero el gobierno central tampoco va a tener interés en el agua pluvial de ciertas áreas, porque simplemente no viven ahí, Ujú. no les afecta, así que tiene que ser que las personas que le afecte el agua voten por ese distrito. Y no solamente eso, pero el distrito tiene que estar diseñado de una manera que tenga sentido y no le echen el agua a un distrito al lado. Pero estamos hablando de que ellos se sientan a hablar sobre los problemas que tienen porque tienen un representante que los entiende y que tiene, digamos, el poder también para poder dar Tienen el solución. poder. No es eso de que, mira,
igual te digo, esto es una cuestión que nos lleva a buscar romper paradigmas. No estamos diciendo que sea lo que nos va a funcionar, pero tampoco podemos descartarlo. Yo pienso que hay que mirar de otra manera. Aquí yo he visto el Consejo Municipal cuando le dan cortesía de sala, ponte que al Ministerio de Ambiente o al MOP, y es ver a los representantes hacer lo que pueden hacer, porque no es que, y eso hay que también entenderlo, porque es nuestra estructura, así es como nosotros lo tenemos. Ellos tienen que ir hasta las instancias, pero en eso tenemos, nada más tomando el municipio de Panamá con 26 corregimientos, a 26 corregidores, perdón, representantes, con distintos problemas dentro de sus comunidades y esperando a ver que a cada uno se le dé respuesta. Eso dilata muchísimo la respuesta que pueden recibir. Entonces, No solamente la dilata, pero estas personas no tienen un interés en resolver los problemas locales, simplemente no lo tienen. pero es que no, es Si lo porque... hacen o no lo hacen, no les beneficia en nada, así que no lo van a hacer porque toma mucho Ujú. esfuerzo. Ahí hay una de Acemoglu, el economista que ganó el premio Nobel el año pasado, si no me equivoco, antepasado. Y él hablaba, una de las cosas que hablaba era sobre los pueblos en México, que son las mismas familias, unos viven en la frontera, todos viven en la frontera, pero unos del lado de México y otros viven del lado de los Estados Unidos. Son comunidades, o sea, las mismas calles y todo nada más que, bueno, pasan esa frontera. Pero el lado americano funciona tanto mucho mejor. No le falta el agua, no le falta la electricidad, las calles están limpias, los alcantarillados tienen tapas, los colegios le va bien. Y en el lado de México no funciona nada. Las calles de tierra, los colegios públicos caídos, igual que en Panamá. Y bueno, él se pregunta, ¿pero qué? Son las instituciones, son esto. Son las mismas personas, los mismos mexicanos, hablando el mismo idioma, pero en una, ellos mismos se deciden se organizan para sus gobiernos locales, para los colegios, para los alcantarillados, para las librerías, para los cementerios, para los parques de recreación. ¿Y tú qué crees? ¿Que el gobierno central de México le va a valer tres pepinos si tienen un parque de recreación en Amarillo o yo no sé qué, en Nuevo Laredo, por ejemplo, que queda del lado de México? Le vale tres pepinos y por eso viven tan mal. Pero del lado de Laredo, que es el lado de Estados Unidos, De Estados a Unidos, claro. todo meter. Ujú. Yo tenía una novia que vivía ahí y nada más las piscinas públicas que tenían eran increíbles y eran las mismas personas. Del lado otro lado no tenían ni calles El bien nuevo, hechas. claro, en la parte... Bueno, pero es que, vuelta y digo, estamos hablando de quizás el aspecto más importante acá en todo esto, que no tiene nada que ver con la cultura. Bueno, la cultura siempre va a tener algo que ver, pero no es como lo determinante. Y, y tú lo has dicho antes, pasa que hay mucha inmigración. Tú llegas y te adaptas a las leyes y te insertas y vemos que las cosas funcionan. O sea, la misma gente, diferente lugar con otra estructura. Miguel, tengo que irme a cambio comercial, así que si te parece seguimos hablando un poco más de esto que me parece bien interesante, cómo empezar a ver los gobiernos locales como eh, una forma de volver más eficiente el funcionamiento del aparato gubernamental. Pero eso lo vamos a ver cuando regresemos con más de estructuras para crear justicia. Estamos conversando con el arquitecto Miguel Herros, autor de Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional. Y hablábamos antes un poco de, a ver, otra forma de mirar el rol, la función y también la, las competencias, no las competencias, sino el poder que pueden tener los gobiernos locales en la administración. Y esto es importante porque en lo que se dilata el proceso burocrático para que vayan y reparen una acera, pudiéramos acelerarlo si lo miramos desde otra perspectiva, cómo lo están haciendo en nuestras partes. Pero no solamente eso, sino entendiendo la realidad y las necesidades que tiene cada una de las comunidades. ¿Cómo es posible que aquí haya comunidades que no perciben el ingreso del municipio? O sea, no lo perciben. Entonces, la mayoría de las veces se concentra siempre en torno a los puntos más urbanos. Y eso es un tema. Eso es un tema. Y eso es lo que conversamos aquí con Miguel Rojas. A ver, seguimos, Miguel. Bueno, es importante recordar que al final del día,
poder público es un bien instrumental, no intrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estamos tratando de hacer cuando diseñamos un gobierno es facilitar que funcione bien, tener libertad de la coerción, libertad de dependencias, libertad de la corrupción. Queremos facilitar nuestra correlación entre otras personas para tener mercados más eficaces, em, tener libertad de todo tipo. Bueno, al final es instrumental. Así que esto de democracia, cuando hablas, no es solamente elegir a alguien. Tú quieres hacer un poquito más que solamente elegir y después que él tenga el poder absoluto de hacer lo que le da la gana. Tiene que ser instrumental y era lo que hablaba eh, Churchill en su discurso. Para realmente tener una democracia tienes que hacer un poco más. Y me gustaría, por ejemplo, yo cuando era pelado, me acuerdo, hubo una época que en las noticias estaban los agricultores en Panamá quejándose, pero a cada rato salían, que el gobierno central no le estaba eh, haciendo los trabajos que necesitaban de canales, de lagos artificiales para tener agua durante tipos de la época seca en Panamá. Y bueno, el gobierno central no hacía nada por ellos y eran muchas comunidades distintas. Y bueno, cerraban calles y todo lo demás. Y en esa época yo me estaba, bueno, tenía mi tío que es americano y me estaba explicando. Yo después vine a Texas A&M, en la universidad donde es una universidad donde la parte agrícola es muy importante y aprendí mucho de cómo funciona acá. ¿Por qué el gobierno sí hace acequias? ¿Por qué sí hay canales, sistemas de irrigación comunes y en Panamá no? Y al final es las herramientas que utilizan los gobiernos locales para facilitarle a las personas que tienen un interés en estas sequías o canales, en ellos hacer sus propias decisiones a través de gobiernos locales. Y funciona mucho mejor. Entonces lo que tenemos que entender es que son tres aspectos, que lo hemos hablado mucho en otras veces, que es primero la independencia estructural de los decisores, o si van a tener que depender en alguien, sean en los interesados. Así que, por ejemplo, si tú vas a hacer una decisión sobre si vamos a hacer un canal para llevar aguas de irrigación en tiempos secos a una comunidad en Panamá, bueno, ¿quiénes son los interesados? Es la comunidad. No es el presidente, ni uno de sus ministros, ni ninguno de los legisladores en Panamá. Si tú tienes un ministro que es el que tiene que tomar la decisión, ese ministro va a estar reflejando las intenciones, los intereses de aquellos que controlan su propio bienestar. ¿Y quiénes son ellos? Son el ejecutivo, el legislativo, no es la comunidad local esa. Ahora, Así que tienes... ahora Miguel, yo lo planteo de esta manera, porque suena así como que sí, que van y con la intención de robar. Si tienen esa intención, creo que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que siempre va a haber un interés que prime sobre el otro. Y si tú tienes el poder de decidir para ti qué es más importante, ahí es donde se complica el asunto, porque no se trata de que vayas y quieras Muy bien. sacar dinero del Estado. Ojo, en No, el mejor de los casos, en el mejor de es los que ese casos. dinero puede ser utilizado para muchas cosas. Puede ser utilizado para crear un nuevo centro Eh, de eh, deporte en el centro de la ciudad de Panamá o puede ser claro, exacto, pero invertido para un lago en, yo no sé, en Chitré o yo no sé dónde. pero el punto acá es No, que entonces es por eso que muchas veces no llega. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, a ver, si yo tengo a mi amigo que vive aquí cerca y me dice, mira, que hay que resolver este problema acá, que ayúdame, que no sé qué, a que esto se agilice, digo, es más fácil que ese proyecto se mueva a que aquel que está en una comunidad lejana que no tiene ese contacto con nadie en realidad, reciba, digamos, algo de los fondos para que su entorno mejore. Que de eso más bien creo que es el enfoque que estás dando, ¿no? Porque así es, no gracias se por trata tocar. solamente de que si llegan y quieren, no, o sea, los intereses siempre van a estar. Porque a mí me interesa que el lugar donde yo vivo esté bien. O sea, si yo vivo en una comunidad X y yo tengo el poder de decir que, bueno, vamos a empezar este proyecto acá, yo creo que, o sea, no me estoy robando la plata y no estoy haciendo nada ilegal, pero obviamente mi interés es que donde yo estoy se vea mejor. Entonces, es ahí donde hablamos de que cómo hacemos para equilibrar esto
Así es. y que no se haga una elección, digamos, que vaya a depender no, no del capricho, sino de la decisión de unos y otros proyectos se queden por fuera, u otras comunidades se queden por fuera. Son 72 legisladores que tenemos en Panamá. Imagínate que necesitas hacer un proyecto en Calzada Larga. Ujú, O sea, ¿cómo vas a convencer a la mayoría de 72 en hacerlo en Calzada Larga? Ni uno de ellos ha estado ahí, quizás uno en su vida. ujú, ¿Qué le interesa un alcantarillado allá o crear claro. una sequía o un lago artificial? No, trata de convencerlos a ellos, pero algo que es más dorado, quizás en la capital, pues entonces sí, y se malinvierte el dinero. Entonces, bueno, número uno es, hay que poner si tienen una dependencia, los decisores tienen que ser en los interesados, que tiene que ser en la comunidad. Así que eso ya nos dice que tenemos que dividir el poder de Claro. una manera distinta. Así que para ciertas cosas como eh, los, la irrigación, pues tiene que ser local. Y ni siquiera municipal, tiene que ser que una asociación de la área diga, oye, vamos a ayudarnos nosotros mismos. A ¿Cómo ver, nos podemos poner impuestos nosotros mismos para crear esta sequía? Necesitamos un gobierno local. La Constitución te tiene que dar esa posibilidad. Si no, no está en la Constitución, irrigación, nunca te va a... irrigación, que si somos francos y hablamos, y mira que me gusta ese ejemplo que pones, yo creo que el único lugar en donde tú vas a ver que se hace ese mantenimiento continuo de las áreas verdes son principalmente, eh, voy a decirlo, en la cinta costera, y eso creo que no lo tiene ni el municipio, creo que lo tiene el MOP, pero, pero vuelta y digo, entonces el resto de los lugares que no son Panamá, entonces es ahí en donde tenemos que ir, Son quizás. sistemas complejos y que, como tú dices, necesitan mantenimiento. No es que tú lo haces el hueco y ya te olvidas de él. Sí, Cada sí, año sí, tiene sí, que sí, haber sí. mantenimiento. Tienes que tener a alguien interesado. Tienen que ser los mismos pobladores que se están beneficiando de ese bien, que se organizan, votan por una persona o un grupo. Esa persona entonces elige a un administrador y bueno, ellos mismos están pagando impuestos sobre sus bienes Ujú, inmuebles ujú. para poder, y bueno, y también sobre el uso del agua, por ejemplo, en la irrigación. Pero bueno, una es esa. La otra es, que está mezclada con lo que estamos hablando, tienes que alinear el interés. Así que los decisores, si los decisores son la misma comunidad, estás alineando el interés de los que toman la decisión con los de la comunidad. Has solucionado la mitad del problema. Y la otra es que le tienes que dar la autoridad y las herramientas a ese gobierno. Y bueno, eso no va a funcionar si es simplemente que el gobierno central suelte su poder, porque nunca lo va a hacer. No les conviene. Quieren tener todo el poder sobre el dinero, sobre las decisiones, porque si tú eres un presidente y tienes todo ese poder, tienes al pocotón de gente siempre que te está pidiendo favores, porque es realmente lo que están haciendo. Y cada vez que tú le das a uno un favor, ellos te deben, a ti entonces quedan en deuda tuya. Eso es lo que da el poder que tiene el presidente en Panamá. La Y eso cuestión es es lo que no aquí, existe en los Estados Unidos. ella eso es lo que quería consultarte, o sea, a ver, cómo hacer para que efectivamente se vea el desarrollo de forma eh, equitativa, o sea, que no solamente en ciertas áreas de la ciudad o si nos vamos al interior, solamente en los entornos donde se concentra el mayor número de comercios o donde hay cierto nivel de ingreso, se ven las áreas un poco más ordenadas y cuando nos alejamos de esos puntos, lo que miramos es que se vuelve todo un desorden. Entonces, ¿cómo empezar principalmente a... Y mira, y lo que te iba a preguntar antes, que tenía que ver con el tema de la famosa descentralización paralela, que más bien lo que se hizo, a mi entender, fue una asignación de fondos, pero eso no soluciona el problema. Y bueno, y ahí vale la independencia. Para que tengan estos gobiernos locales independencia fáctica, necesitan tener el poder de poner sus propios impuestos locales. Normalmente son Que sobre eso es los bienes inmuebles. importante, claro, porque, a ver, Sin ello no hay independencia. Y si no hay mm, independencia monetaria, no hay por supuesto. independencia de decisión. Y entonces al final terminas con gobiernos que son clientelistas, gobiernos locales que son realmente extensiones del poder central de Panamá para distribuir la riqueza
nacional a los que los apoyan políticamente. Ahora, Y es un sistema que no funciona muy, y muy esto, bien, muy para otros y países. esto es sumamente importante, esa facultad de colocar, a ver, de poder, Esto tiene que ser constitucional, porque el gobierno claro. central nunca va a querer soltar el poder. Y bueno, y al tema que estás hablando, hay tres maneras de dividir, hay dos maneras de dividir el Ujú, poder en localidades. Uno es el que ya hemos hablado un poquito de ello, que es gobiernos generales como los municipios, otros gobiernos locales con funciones específicas, por ejemplo, los distritos de pluviales o de irrigación o colegios locales. Bueno, esa es una de las divisiones importantes. Lo otro es qué tipo de poder tú le das a estas organizaciones. Entonces hay tres tipos de poder. Uno, que es el que tenemos en Panamá realmente, que es el gobierno federal le otorga el poder que quiere ujú. a estos gobiernos locales. Y en el momento que se lo quiere quitar, se lo puede quitar. Ese es un tipo, el que tenemos en Panamá. Hay otros dos tipos que son los que en general hay en los Estados Unidos. Uno es que el gobierno local tiene todos los poderes policiales locales que el gobierno central no le quite. Así que es un paso un poco más avanzado al que tenemos en Panamá. En otras palabras, los poderes policiales son todas las decisiones que se toman que eh, afectan el vivir local. Desde Ujú, la policía en los Estados Unidos no es estatal ni federal, es local. Los sheriffs son del condado, es como decir de la provincia. Y después está la policía, que normalmente son de las ciudades o de los pueblos. Pero así también con el pocotón de otros poderes, digamos. Y en Panamá es parecido, por lo menos la capital. Si tú vas a hacer una casa, necesitas un permiso de construcción, es local. Pero también no tenemos que entrar en detalles, pero son los poderes de decisión locales. Si vas a abrir un negocio, es local. ujú. Si viene un inspector de comida para ver cómo está digamos, si tienes un restaurante, local. Bueno, poderes policiales son locales. Después que el gobierno central, no, estatal, pues, no se los quite. Y la tercera es que tienen muchos de los estados de Estados Unidos, que simplemente es poderes policiales locales, son locales y el gobierno estatal no se los puede quitar, excepto ciertos temas definidos en sus constituciones, porque si no se los podrían quitar y les quitarían entonces estos poderes que son importantes para las localidades. En general, lo que ha ocurrido en estos estados donde por la eh, política o por la cultura el gobierno central se los comienza a quitar, les ponen en las constituciones, las cambian enseguida para que no se los puedan quitar más. Por ejemplo, California es así, que por un tiempo se volvió muy, eh, por decirlo, izquierdista y querían concentrar el poder y bueno, entonces cambiaron la constitución. En Texas, que nunca han tenido ese problema, pues los gobiernos locales tienen todos los poderes que el gobierno estatal no les haya quitado. De vez en cuando hay problemas y se los quitan. Por ejemplo, estaban pasando leyes sobre no poder usar fracking para sacar petróleo Ujú, de la tierra en Texas. Y ujú. los gobiernos locales no querían, y así que, bueno, era su poder local y estaban no dando permisos para ellos, le quitaron el poder. Eso ya es un poder estatal, así que de nuevo las firmas de petróleo pueden hacer fracking donde quieran en Texas. Em, y bueno, si tú quieres cambiar eso, tú puedes elegir a tu representante estatal a que cambie esa ley, por ejemplo. Esos son los dos diferentes tipos eh, que se usan en los Estados Unidos, pero en Panamá no tenemos ni siquiera ese. Tenemos el que el gobierno central regala poder cuando quiere y no funciona muy bien. Y el poder en todos los gobiernos locales de los Estados Unidos, el poder de monetario está en la localidad. Eso no se lo puede quitar el gobierno estatal, mucho menos el federal. Así que tú puedes poner impuestos locales o gobiernos locales. Digamos, en Houston yo pago, son como, no sé, como 8 diferentes gobiernos locales donde yo vivo, que yo pago impuestos a. Uno de ellos es el distrito de puertos de Houston, pero también están los colegios, están distritos MOD, que hablé en antes, que eran sobre los alcantarillados, está el distrito de los museos, tenemos unos museos a todo meter, pero son al final decisiones y Ujú. locales. Y uno elige a personas que están interesadas en que le vaya bien, no es un Trump poniendo a los que van a administrar
museos acá, porque ¿qué interés va a tener él de hacerlo bien? Pues bueno, son sistemas completamente diferentes y tenemos que comenzar a encapsular estos temas en la discusión si realmente queremos vivir bien. Y bueno, sí, te doy la palabra. Claro, y la parte de la posibilidad de que o esa autonomía, esa posibilidad de poder escoger los impuestos a nivel local es sumamente importante. Y ahora que hemos estado viendo cómo en distintos municipios ha habido como unos conflictos, ¿no? Unos encontrones entre los comercios y los mismos municipios que se hacen insostenibles, porque hay sí, sí es verdad, se necesita dinero para poder llevar a cabo o llevar adelante distintos proyectos. Pero lo cierto es lo siguiente, lo primero, que dentro de ese municipio no todos los corregimientos tienen la misma realidad socioeconómica, uno. Y dos, no a todos les va a llegar el beneficio de esos impuestos. Entonces, que se adapten, digamos, unos impuestos especiales que se puede usar, se pueden colocar. Yo pienso que unos que pueden ayudar muchísimo al problema de los estacionamientos es empezar a colocar estacionómetros y que esto pues sea para cada eh, corregimiento, pero que cada uno pues se encargue de administrarlo y sacar algo de allí y esto pues redunde en beneficio a la misma comunidad, porque no es lo mismo que una comunidad saque algo adicional para poder sustentar sus problemas a que tenga que esperar una asignación de fondos. Por eso esos fondos son repartidos y le toca pues al quien le toca y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer con lo que hay. Pero, Sí, y eso es un uno, problema. uno de los problemas que tenemos en Panamá es que incluso en el municipio el poder está muy concentrado en el alcalde. Y bueno, hay representantes, pero tienen muy poco poder Por supuesto. ante el alcalde en la mayoría de las ciudades estadounidenses y los municipios también. En la forma que funcionan los Estados Unidos es que tienen municipios, pero también tienen pueblos y ciudades. Así que, por ejemplo, yo vivo en lo que dirías municipio o county aquí Uh -huh. de Harris. Pero Houston está dentro del county de Harris, pero también hay otras ciudades. Sugarland, por ejemplo, está dentro del condado de Harris, parte de Sugarland. Así que la subdivisión local está dividida en diferentes formas. En donde no hay pueblos ni ciudades, entonces nada más el gobierno principal local es el municipio, si no es la ciudad. Pues bueno, eh, en la ciudad de Houston y en el municipio de Harris, nosotros no solamente eh, votamos por el alcalde o el representante del municipio, que aquí le dicen juez de municipio, no es juez, pero así tiene el nombre, Uh -huh. pero también los concejales del municipio y la junta de comisionados de la ciudad, que entonces son juntas que realmente tienen poder decisorio. Es como un legislativo y ellos son los que dicen cuánto va a ser el impuesto, las leyes del municipio. No sé, entonces estás votando por un grupo de personas y cada localidad se divide la ciudad o se divide el municipio y vota y tienes, bueno, 12 personas, no me acuerdo, 7 creo que en Houston. En el municipio creo que son 12 que estás votando por y representan tus intereses locales en esos gobiernos. Pero no solamente eliges a ellos, eliges al fiscal de distrito, al sheriff, que es el jefe de policía del municipio, al registrador de propiedad del municipio. Cuando estábamos vendiendo la casa de mi abuelita, qué lío fue vender esa casa. Mm. Meses y nos daban los papeles necesarios, porque era, bueno, estatal, y ellos qué interés tienen en hacerlo bien, y tienen interés entonces de algo es hacer lo que sea muy difícil para poder sacar la coima. Aquí tú votas por tu registrador de propiedad, el recaudador de impuestos también, el tesorero de municipio, el auditador, que es como el contralor de municipio, el forense de municipio, el superintendente de colegios, el tesorero de municipio, el grabador de evaluación. Hay que evaluar los bienes inmuebles Uh para -huh. saber cuánto paga cada persona. Uno también elige a esos. O sea, y no estoy diciendo todos los que uno elige, sigue la lista. Entonces en Panamá puede parecer muy raro esto, pero esto no va a funcionar acá. Eso quizás en Estados Unidos funciona, pero no funciona acá. Pero lo vemos en Laredo y Nuevo Laredo. En Laredo son los mismos mexicanos que en el lado de Nuevo Laredo en México
tienen este sistema donde votan por todas estas personas y funciona a la perfección porque estás alineando los intereses con los decisores. Entonces funciona mucho mejor. No es que sea perfecto, pero no tiene que ser perfecto. Tiene que ser mucho mejor. Y eso es todo lo que estamos buscando. Y eso es lo que Comenzamos. conversamos, claro que sí, cada miércoles acá, Miguel, y lo tratamos de poner de manifiesto, no como una crítica, sino como una manera de empezar a ver otras alternativas, si puede caber la expresión, u otra forma de ver las cosas. Para, a ver, la gran y célebre frase que dice que no puedes esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Yo creo que hay que mirar qué estamos haciendo y cuáles son los resultados que esperamos y qué podemos empezar a cambiar o por lo menos considerarlo para tener resultados diferentes. No podemos pensar que la corrupción se acaba cambiando a la gente, porque aquí cambiamos gente cada 5 años y todavía sigue la corrupción andando. Creo que hay que mirar otros aspectos y yo creo que eso va a ser muy, muy importante. La constitución que tenemos vigente es del 72, con reformas que han habido, creo que la última fue en el 2004, 2005, pero Sí. eh, yo creo que es hora de sentarnos y ver si vamos a cambiarla, qué vamos a hacer para que ésta no caiga en el mismo vicio de repetir los mismos errores. Por eso que es importante que no tenemos la verdad. Yo no me siento dueño de la verdad. Pero entre más personas se sumen a hablar sobre este tema y lo debatan abierta, oportunamente, yo creo que de repente sale algo mucho mejor. Hay que ver la vanguardia de la tecnología. Aquí en Texas yo soy arquitecto y uno se mete en problemas si solamente haces lo mínimo que la ley requiere. Tú tienes que estar a la vanguardia de la arquitectura para no meterte en problemas legales, que es otra cosa completamente diferente. Así que si queremos em, tener un futuro más brillante, creo que es importante comenzar a entender qué Ujú. es la vanguardia en el diseño constitucional, cómo funciona. Y bueno, y por eso me he interesado tanto en el tema. Creo que hay bastante oportunidad para mejorar en Panamá nuestro sistema gubernamental. Y para aquellos que están interesados en aprender un poquito más del tema, agarren una copia del libro. Creo que es muy ilustrativo. Totalmente de acuerdo. Y mientras tanto, los invito a que el próximo miércoles estemos aquí escuchando más de estos temas. Este es el libro. Los que están en radioencom.com lo pueden ver. Estructuras para crear justicia. Está muy bueno. Se los recomiendo. Y en YouTube también queda este video para que puedan poner sus comentarios, consultas y demás. Y estoy seguro que Miguel aquí va a traer pues todos los comentarios eh, y preguntas, sugerencias, lo que ustedes consideren que pueda aportar a la discusión. Así que Miguel, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos nuevamente hasta la distancia allá en Houston. Acá hace calor, me imagino que allá está fresco, pero... eh, Ya comenzando a hacer calor, pero ah, el ok. gusto es mío, la verdad, Ajá. y qué bueno, ¿no? Que tenemos esta oportunidad de hablar de estos temas y con todo gusto seguiremos sobre ello el próximo miércoles. Totalmente de acuerdo. Bueno, un fuerte abrazo. Miguel Herros nos acompaña todos los miércoles aquí por Relax. Estamos conversando en estas oportunidades sobre estructuras para crear justicia. Así que la próxima semana seguimos con más. Nos vamos a cambio. No se vayan, que todavía sigue más de Relax.